Muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Kevin Paul, soy parte del equipo de Alliance for Integrity. Les mando un caluroso saludo desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a esta sesión paralela titulada ¿Cómo la integridad empresarial impacta a la comunidad local? Retos para la reactivación económica tras la pandemia. Esta sesión se lleva a cabo dentro del marco de nuestra sexta Semana Regional de Integridad Empresarial para América Latina. Y esta sesión, como las otras 11 sesiones paralelas de nuestra sexta Semana Regional de Integridad, han sido fruto de un proceso de co-creación con diferentes organizaciones, aliadas, socias de Alliance for Integrity. Entonces, aquí quisiera aprovechar este momento para agradecer a los coorganizadores de esta sesión. La Cámara de Comercio Boliviano-Alemana, la HK Bolivia, la empresa Frontera Energy de Colombia, y el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible PERSE de México. También agradezco a todas las personas de estas organizaciones que han estado detrás de la creación de esta sesión. Ana Lucía, Bert, Carol, Elba, Isis, María Carolina y a todo su equipo. Muchas gracias. Y bueno, ahora antes de entrar en materia, quisiera solamente recordarles que pueden seguir todas las actividades de nuestra Semana Regional de Integridad en redes sociales con el hashtag numeral integridad y ODS. Les informo también por temas de protección de datos que esta sesión está siendo grabada. En caso de no estar conformes con la grabación, les pedimos atentamente que salgan de esta sesión. Posteriormente, nosotros compartiremos las grabaciones en nuestras redes sociales y ahora les pondremos estas redes sociales acá en el chat para que nos puedan también seguir. Y bueno, sin más por ahora, me da mucho gusto cederle la palabra a Isis Estrada, directora de proyecto del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible PERSE, y a la doctora Elba Ramos, experta en la materia, quienes desde Chihuahua, México, nos presentarán una breve introducción al tema de la sesión. Adelante, Isis, Elba. Muchas gracias, Kevin, y darles también las gracias a todas las personas que forman parte del panel y la bienvenida a todas aquellas que estén en la audiencia. Y bueno, para iniciar les daremos un poquito, una pequeña introducción, una breve introducción a este tema tan interesante, como ya lo mencionabas, Kevin, cómo la integridad empresarial impacta la comunidad local. Y también comentarles que es un esfuerzo de 3 organizaciones que lograron asentar este tema y buscar una línea en la que podamos seguir todas y todos y pues toquemos este tema tan relevante. Adelante en la presentación, por favor. Bueno, y de inicio, sin duda, se nos plantea un reto a todas las personas cuando hablamos de la reactivación económica. Por esto, el objetivo de esta sesión es que a partir de aquí se pueda generar un diálogo, análisis y reflexión, además de recordar que la situación económica actual puede y debe de ser vista desde distintas perspectivas y cómo cada una de ellas puede aportar a encontrar soluciones y estrategias que estén alineadas con temas de integridad e inclusión. Adelante. No está de más recordar que la crisis ocasionada por la pandemia se ha presentado con muchas similitudes en distintas partes de Latinoamérica, no así las propuestas de solución o bien la manera de enfrentarla. Y es ahí donde hablamos de una paradoja de la recuperación. En este caso vemos cómo se pueden estar tomando acciones, pero que no suelen ser sostenibles o bien que mantienen problemas estructurales que hemos visto acrecentados durante esta crisis, como lo fueron las violencias y desigualdades en temas de pobreza, inclusión y violencia de género. Adelante. Gracias, Isis. Y la pandemia tuvo consecuencias en el empleo en América Latina con, según la OIT, de 149 millones de puestos de trabajo, un duro golpe a la economía, sin duda. Siguiente, por favor. Si bien en América Latina ya había un rezago, el COVID
fue la gota que derramó el vaso de agua porque había ya un crecimiento muy bajo económicamente. Así la contracción del 2020, rezago en el estado de bienestar, deterioro del sistema de salud y protección social, pues todo eso condujo a mayor pobreza, mayor desigualdad, más desempleo, pasando en el 2019 a 187 millones de personas en situación de pobreza al 2020 con 209. Hay un aumento de 22 millones de personas en esta condición. Siguiente, por favor. Y sin duda, bueno, en América Latina hicimos una inversión mayoritariamente baja en apoyos para la emergencia. Cabe destacar la situación de México, que solo aportó el 0,42% del Producto Interno Bruto. Si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, que aportó el 4% de su PIB, pues hay mucho que estudiar en el caso. Siguiente, por favor. En cuanto a la dinámica de minería, industria manufacturera, construcción y servicios, aquí quisiera yo poner dos ejemplos, porque si bien las industrias cayeron de forma radical, la mayoría de ellos, en el caso de México, se vinieron recuperando, con excepción del sector de la construcción. Y, por ejemplo, en Colombia, esto fue en construcción y en industrias extractivas. Si bien poco a poco la recuperación económica se ha venido dando, el mayor golpe ha sido para todos aquellos que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, que con la pérdida de empleo será más difícil que se recupere esta situación. Todo esto lo vamos a venir analizando en la charla desde diferentes perspectivas y espero que disfruten la sesión. Gracias. Pues muchas gracias, Elba Isis, por esta excelente introducción al tema. El día de hoy hemos preparado, entre todas las organizaciones que están detrás de esta sesión, un nutrido y muy rico panel de expertas y expertos de diferentes sectores, de diferentes países. Pero antes de ir hacia el panel y presentarles a las y los panelistas, quisiera que nos tomemos un momento para recordar el objetivo de la sesión de hoy. Lo que estamos buscando a través de esta sesión es generar diálogo en torno a las pertinencias de las acciones para la reactivación económica, con una perspectiva de no dejar a nadie atrás. Queremos entender el rol de los diferentes actores de la sociedad en un proceso dinámico e interdisciplinario que requiere que todos y todas, perdón. Después de un año y medio de estrictas cuarentenas, de desabastecimientos en gran parte de nuestra región, de nuestro continente, y después de una respuesta en muchos casos insuficiente a las poblaciones más vulnerables, da cuenta que quizá la mayor crisis de muchos países latinoamericanos no fue el COVID-19, sino la corrupción arraigada que hay en todos los sectores de la sociedad, desde el ciudadano a pie, el gobierno, el sector privado, el tercer sector y la cooperación. Y bueno, en este espacio de discusión pretendemos reflexionar sobre este rol que tienen los diferentes actores de la sociedad y trascender hacia procesos íntegros de reactivación económica, especialmente cómo podemos usar a la integridad empresarial como una herramienta para la reactivación económica con una perspectiva de no dejar a nadie atrás. Y bueno, pues con esto en mente es un honor para mí presentarles a las y los panelistas de esta sesión. Empezando en orden alfabético, comenzaríamos con Diego Vera Cosio. Diego es un economista nacido en Bolivia que actualmente se desempeña en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Su principal área de interés es la economía del desarrollo y más concretamente sus estudios analizan cómo distintas políticas pueden acelerar o desacelerar la expansión de pequeñas empresas familiares en contextos donde el acceso a servicios financieros puede ser limitado. Paralelamente, Diego está interesado en entender cómo distintos criterios de focalización de recursos públicos afectan la efectividad de las políticas públicas.
Diego obtuvo el título de doctor en Economía en la Universidad de California en San Diego en 2018. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Kevin. Sí, muchas gracias, Kevin, y muchas gracias a los organizadores por permitirme ser parte de este panel y por la iniciativa. Bueno, tenía entendido que teníamos preguntas, ¿no? Así es, ahora solo les presentaré, ya después vamos con las preguntas. Bienvenido, Diego. Gracias. Y bueno, después tenemos a Giselle Cabrera. Giselle es Compliance Officer en Banco Pyme Ecofuturo. Ella es abogada de profesión y es especialista en compliance y prevención de lavado de dinero. Cuenta con un máster en Derecho de la Empresa y un máster en Administración de Empresa, así como una certificación internacional en Ética y Compliance. Bienvenida, Giselle. Gracias, Paul. Es un gusto estar acá y poder compartir con todo este panel y poder también aportar, ¿no?, desde la perspectiva que tenemos en las distintas áreas. Así que un gusto. Bienvenida. También contamos el día de hoy con Luis Alberto López. Luis es ingeniero civil, tiene una maestría en ingeniería ambiental y actualmente Luis es candidato a doctor por la Universitat Politécnica de Cataluña, con tema de investigación en aplicación y evaluación de los potenciales beneficios económicos y ambientales de la economía circular en el sector de los residuos de construcción y demolición. Además, Luis es profesor asociado en la licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Durango Santander y participa activamente con organizaciones y universidades mexicanas en la difusión y capacitación en sostenibilidad y circularidad. Luis cuenta con experiencia en el sector público y privado en planeación, gestión y desarrollo de proyectos de construcción y de impactos en la sostenibilidad ambiental y social. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Un gusto poder participar y colaborar con ustedes. Gracias, Luis. Después tenemos a Luz María Sea, quien es Chief Compliance Officer de Frontera Energy Corp. Luz es abogada, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Ella ha sido admitida a la barra de Nueva York y cuenta con amplia experiencia liderando equipos legales y de compliance de empresas multinacionales, tanto en Colombia como en la región andina y en Europa. Además, Luz ha participado en varios espacios de capacitación a pequeñas y medianas empresas de Alliance for Integrity. Bienvenida, Luz. Hola, buenos días a todos. Gracias, Kevin. Y bueno, también tenemos el día de hoy a Mauricio Jiménez. Mauricio es politólogo, sociólogo y es actual director de asuntos corporativos en Frontera Energy Corp. Desde Colombia, Mauricio cuenta con una amplia experiencia en el sector de hidrocarburos y se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva de Ocensa. Además, Mauricio es miembro de entidades sin ánimo de lucro que promueven la democratización de la paz y la educación. Él es autor del capítulo de Buenas Prácticas de Inversión Social y Gestión Comunitaria del Manual de Buenas Prácticas para el Sector Extractivo y es asesor estratégico para el abordaje de lineamientos de comunicación corporativa, establecimiento y respeto de los principios de derechos humanos, inversión responsable, principios de sostenibilidad y desarrollo sostenible de la industria energética. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Kevin. Un saludo a todos desde Colombia. Un privilegio estar aquí con ustedes para compartir con Luz María nuestra visión desde acá del sector privado. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Mauricio. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Néstor Ricardo Acosta. Néstor es maestro en ciencias ambientales y cuenta con una especialidad en ciudades del siglo XXI por parte del Colegio de Frontera Norte. Néstor es licenciado en diseño industrial y cuenta con estudios en arquitectura, así como diplomados en impacto ambiental, sistemas socioecológicos, sistemas de información geográfica y restauración ecológica. Actualmente, Néstor se desempeña como director de la Asociación Civil Juárez Limpio y forma parte del Consejo Administrativo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como del Comité Municipal de Ecología, también en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bienvenido, Néstor. Hola, buenos días a todos. Bienvenido. Y bueno,
Además de este excelente panel que les acabo de presentar, que como verán es un panel súper nutrido, tenemos personas de diferentes países, de diferentes sectores que podrán traer sus diferentes perspectivas a la discusión del día de hoy, pero además contaremos con la presencia de Gustavo Glasser, quien desde Brasil nos dará algunas reflexiones de cierre sobre la discusión del panel y podrá también traer su perspectiva desde Brasil. Más adelante, terminando el panel, le pasaré la palabra a Gustavo para que pueda hacer sus reflexiones y lo presentaré con detalle. Y bueno, antes de comenzar el panel, les reitero aquí a las y los espectadores, a los participantes de esta sesión, que cualquier pregunta que ustedes puedan tener acerca de lo que se comente en este panel, nos la pueden hacer llegar por el chat. Habrá un espacio de preguntas del público al final de la sesión y nosotros las podremos ir recopilando del chat para hacérselas llegar a las y los panelistas. Aquí tenemos 50 minutos para hacer esta discusión de panel. Pido que a las y los panelistas que tratemos de que las respuestas no sobrepasen los 3 minutos para poder darle continuidad y darle espacio a todos y a todas. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con esta discusión de panel. Esta primera pregunta que yo preparé para ustedes es una pregunta que quisiera abrir para todo el panel en general. Y bueno, yo les pediría que también puedan responder desde su experiencia, desde su rol, desde la perspectiva de su país. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más retador que ustedes pueden identificar para lograr una reactivación económica sostenible y eficiente en los países de Latinoamérica? Me gustaría comenzar contigo, Luz María. Gracias, Kevin. Bueno, la pregunta es excelente. No quiero ser indisciplinada, pero voy a apartarme un poquito de ella porque seguramente otros panelistas más expertos en temas de política pública van a ser pertinentes en su respuesta. Y yo quería ir un poco, no a aspectos macroeconómicos, como seguramente deben manejarse en una circunstancia como esta, sino de pronto aspectos un poco más micro, pero que creo que tienen impresionantemente grande capacidad de influencia, y es el rol de la empresa privada. Y en el caso nuestro, por ejemplo, de Frontera, el rol de la empresa privada en las regiones donde operamos. Nosotros somos una empresa multinacional, obviamente con sede en ciudades capitales, pero en realidad extraemos los recursos de regiones apartadas de Colombia, donde hay carencia en diversos temas, en temas de infraestructura, en temas de educación, y como lo has mencionado previamente al introducir el panel, donde seguramente más personas se vieron afectadas por la pandemia y donde necesitamos tener una acción más clara para generar desarrollo y prosperidad en esta fase de reactivación. Yo creo que la empresa privada puede y debe trabajar en pequeño para luego tener impacto en lo grande. También nosotros en Frontera, y creo que Mauricio, que es nuestro director de responsabilidad social y de asuntos corporativos, nos va a explicar un poco más. Tenemos un programa que se llama El Buen Vecino. El Buen Vecino busca trabajar con pequeñas empresas e incluso pequeños emprendedores, además pequeños emprendedores mujeres, para generar posibilidad de acceso a contratación con grandes empresas como la petrolera Frontera Energy o las demás operadoras que están en nuestra industria o en otras industrias también extractivas, que las habilite a generar fortalecimiento empresarial y generar riqueza en la región. Yo creo que este tema, empezando por actividades de educación, de fortalecimiento empresarial, puede tener un impacto gigantesco, puede tener un impacto también creador de ecosistemas íntegros, que para nosotros es muy importante. A veces algunas prácticas y controles no existen en estas empresas pequeñas. Nosotros, empresas, al ser empresas un poco más desarrolladas, grandes, también tenemos esa responsabilidad de influenciar positivamente esa capacidad, no solamente en lo técnico, sino también en lo ético, de generar riqueza de manera sostenible y de manera compartida en estas regiones en donde trabajamos. Muchísimas gracias, Luz María. Muy interesante y muy importante lo que tú nos comentas acá desde la perspectiva del sector empresarial, del sector privado. Claro que las pequeñas y medianas empresas también juegan un papel muy importante en la reactivación económica y muchas veces
puede que sean ellas las más vulnerables ante crisis como la pandemia, ¿no? Así que muchas gracias, Luz María. Me gustaría ahora pasarle la palabra a Luis López. Luis, cuéntanos desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué es lo más retador para la reactivación económica en América Latina? Muy bien, gracias. Bueno, mira, siguiendo un poco el hilo y uno de lo que ha comentado la participante, es que hay esa necesidad de visualizar o entender que todo plan o programa o intervención que se vaya a realizar tiene que entenderse desde esta visión de sostenibilidad, de que todos entendamos que debe de ir orientado a reforzar estos tres pilares, que económicamente, ambientalmente y socialmente logremos algunos beneficios, ¿no? Que estén equilibrados. Entonces, en ese sentido, creo que hay una tendencia general en países latinoamericanos, o viéndolo desde la perspectiva de México, a que los planes y actuaciones están basados en intervenciones parciales o al corto plazo. Es decir, no hay una visión integradora que nos involucre todos los aspectos de sostenibilidad, pero que también nos garantice una continuidad de la aplicación de estas intervenciones y programas. Esto ya podría ser por intereses propios o ya sea por falta de conocimiento y entendimiento de la necesidad de incorporar estos conceptos, ¿no? Para ello, pues sería esencial y un reto muy importante que tenemos el todos estar alineados, todos los tomadores de decisión, gubernamentales, sector privado, sociedad civil, a que entendamos estos conceptos, estemos capacitados y creemos las intervenciones y planes a partir de ello. Entonces, ¿qué son los beneficios o qué es lo que deberíamos de tener a partir de aquí? Sería establecer algunos planes de recuperación que primeramente estén fundamentados, basados en diagnósticos técnicos y bien estudiados, que ahí entra mucho el factor del interés tanto de iniciativa privada, pero también el involucramiento de instituciones académicas y el fortalecimiento también de otros sectores que nos den esa visión bien fundamentada de qué debemos de hacer y a dónde debemos dirigir los esfuerzos. Y claro que esto contenga una visión a largo plazo. Además, deberíamos de garantizar que todo ello se realice bajo el concepto de inversiones sostenibles. Hay un ejemplo que ahora está en el caso del contexto europeo, que es el Pacto Verde. Está garantizando que las inversiones para la recuperación de la era post-COVID sean bajo este criterio de inversiones basadas en la sostenibilidad. Creo que en América Latina debemos de ir virando hacia ese tipo de intervenciones para que nos garanticen, por una parte, lograr los objetivos climáticos que tenemos ya establecidos, garantizar protección ambiental, pero también nos lleven a garantizar bienestar de los ciudadanos. ¿Sí? En ese mismo sentido, creo, y en el campo que me he estado desarrollando en los últimos años, que es la economía circular, veo este modelo como un importante factor de cambio hacia esta nueva transición, ¿no? Y para ello, pues claro que vamos a tener una serie de retos bastante importantes, como lo sería el fortalecimiento del sector de innovación y de investigación, el desarrollo de nuevos modelos de negocio, el reforzar el marco regulatorio. Además, algo muy, muy importante, la vinculación y cooperación entre sectores, como lo decía, a todos los niveles, ¿no? Gobierno, sector privado, sociedad civil y los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, creo que esto, y también ligado a algunos mecanismos de medición y seguimiento, que es otro de los graves problemas que tenemos en América Latina en general, la falta de marcos de monitoreo y medición de las estrategias, creo que nos puede ayudar a ir trascendiendo hacia este avance. Excelente, Luis, muchas gracias. Aquí rescato mucho lo que mencionas sobre la cooperación intersectorial y esta visión de sostenibilidad, ¿no? De largo plazo, que no sean esfuerzos de mediano o corto plazo. Y aquí me gustaría pasar la pregunta hacia Giselle. La misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más retador desde tu perspectiva para la reactivación económica sostenible y eficiente en Latinoamérica? Y aquí tal vez agregar, Giselle, dada tu experiencia, dada tu rol como compliance officer en Banco Pimeco Futuro, ¿cómo puede la integridad empresarial aquí ser una herramienta justamente para alcanzar esa sostenibilidad de largo plazo? Bien, muchas gracias, Kevin.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental entender la idiosincrasia, ¿no?, de cada país y justamente a través de ello poder encontrar la solución. ¿Por qué? Bueno, yo te comento, en el área que estamos, por ejemplo, nosotros somos un banco microfinanciero, justamente que se dedica a las microfinanzas. Entonces, todo el tema del COVID y la pandemia realmente nos ha causado eh, una convulsión dentro de nuestro sector, ¿no? Porque es el sector más afectado, o sea, los microcréditos, los pequeños empresarios que realmente necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, creo que además de poder entender esa idiosincrasia del país en el que nosotros nos encontramos y creo que compartimos en este panel a nivel Latinoamérica, es muy importante entender también los sectores, ¿no? Los sectores económicos que nosotros tenemos, a qué área, cuáles han sido los más afectados, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Yo creo que hoy en día ha sido algo bastante abrupto para Latinoamérica de tener pequeños empresarios que, bueno, viven el día a día y con la pandemia tener un año totalmente, prácticamente sin ningún recurso que han podido generar o mínimamente, ¿no? Entonces creo que ahí lo retador es poder entender esa idiosincrasia de cada uno de los países y poder encontrar una alternativa, pero basada también en estos temas de integridad, ¿no?, de colaboración entre sectores, en poder generar alianzas entre diversos sectores. Banca, hemos trabajado mucho con cooperaciones para poder generar mayor responsabilidad social, para poder generar temas de integridad, anticorrupción, antisoborno, para que justamente no lleguemos a un margen de transgredir, digamos, nuestros parámetros de integridad dentro de las empresas y más dentro de nuestros roles como sector bancario para poder colaborar justamente a la gente que más lo necesita, ¿no?, que justamente son los empresarios más pequeños o las personas que vienen a acudir justamente por microcréditos, ¿no?, para poder sobrellevar esta situación de la pandemia, ¿no?, como tal. Excelente, Giselle. Muchísimas gracias por la intervención. Me parece también de suma importancia lo que mencionas. Y ahora quisiera pasarle la pregunta a Mauricio. Mauricio, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Gracias, Kevin. Pues refiriéndome específicamente a la pregunta, Elba e Isis nos daban unos apuntes al inicio muy interesantes que básicamente enmarcan cuáles son esos retos que tiene la región. Básicamente desde el punto de vista macroeconómico, pues el crecimiento de esa brecha que ya existía en materia de pobreza, desempleo y desigualdad. Y yo creo que pues eso, digamos, se incrementó después de la pandemia y para tratarlo, digamos, que es el sentido de la pregunta, yo creo que la reactivación económica requiere el establecimiento y una declaración de una visión conjunta por parte de todos los actores de la sociedad para el mediano y largo plazo, que permita establecer planes de desarrollo certeros, alcanzables y dinámicos, un poco en la misma línea de lo que decía Luis, que es alinearnos todos en cómo llegar a un objetivo que parte de esos problemas que estábamos mencionando. Entonces los retos están asociados a llegar a unos puntos de encuentro reales, pasar de la planeación a los hechos y encontrar mecanismos de optimización de recursos de alto impacto, resultados rápidos, transitar oportunamente los procesos de planeación, ejecución y reporte. En este sentido es vital que el Estado y el sector privado pues, se articulen en pro de cualquier iniciativa que beneficie a la población. Y ahí, por ejemplo, un ejemplo muy básico en materia de empleo. Claro que el sector privado debe tratar de proveer empleos. Luz María se refería a otros temas muy importantes que quizá podemos tocar más adelante, pero si vamos al tema de generar empleo, pues el sector privado en efecto debe poner su parte, pero el Estado debe ser, digamos, también facilitador de estos procesos, debe generar las condiciones para que el empresariado pueda generar esos empleos y específicamente reducir los costos no salariales de estos empleos para que las empresas puedan contratar. Entonces es el concepto de propósito común, es decir, ha identificado el problema y todos estar alineados, como mencionaba Luis, en esa misma dirección, poniendo cada uno de su parte para llegar a ese propósito. Creo que eso resumiría un poquito mi intervención en este punto.
Muchas gracias, Mauricio. Y sí, completamente alineado con lo que nos presentaban Isis y Elba al inicio, estas cifras de desempleo que han aumentado de forma pues desconmesurada, y aquí el rol que tiene el sector privado en justamente la generación de empleos, ¿no? Y bueno, ahora te paso la palabra, estimado Néstor. Tal vez tú nos puedas comentar un poco tu perspectiva, cómo se vive la reactivación económica en Ciudad Juárez, y tal vez desde la Asociación Civil Juárez Limpio, qué buenas prácticas nos pueden compartir de reactivación económica, pero sobre todo de inclusión a la comunidad, de no dejar a nadie atrás. Sí, bueno, yo creo que de estos principales retos, al menos que yo he analizado aquí en el tema del bordo, ¿no? En la frontera, donde hay mucha industria maquiladora. Ustedes vieron que uno de los principales impactos en la economía, en los empleos, fue en la industria maquiladora. Nos deja una experiencia muy interesante. Uno, que es importante, al menos en la frontera norte de México, diversificar la economía. Sí, en esta parte de la frontera está muy enfocada hacia la industria maquiladora, y ustedes saben que estas economías, bueno, jalan otro tipo de servicios, como servicios de proveedores, servicios bueno, de un sinfín de cosas, ¿no? Al momento de generarse esta problemática, la pandemia, pues se desactivó en gran medida la economía de la región. Y bueno, esto me gustaría enmarcarlo dentro del tema de desarrollo sostenible. Yo pienso que no hemos logrado, o al menos creo que no se ha logrado, una economía sostenible, ¿no? Al menos en la región. Y ahora tenemos un nuevo reto. Y el reto es cómo comunicar, cómo sensibilizar sobre el tema, cómo dar entendimiento de la sostenibilidad, ¿sí? Y como lo mencionaba Luis, ¿no? Cómo dar este entendimiento de que no solamente es un tema ambiental, sino es un tema transversal, ¿sí? Y cómo comunicarlo a los empresarios, cómo comunicarlo a los tomadores de decisiones. Yo creo que ese es el principal reto. Yo ahí es donde como asociación civil, como activista ambiental y partícipe en distintos organismos, es lo que he tratado de yo divulgar, ¿no? La importancia del concepto de sostenibilidad, que tampoco es un tema, digamos, muy nuevo, ¿no? Es un tema que ya tiene tiempo. Y bueno, que de ahí se derivan muchos conceptos, ¿no? Como que muy aplicados, ¿no? Hacia la economía, que tiene que ver con la ingeniería ecológica, análisis de ciclo de vida, diseño para la innovación social, de la cuna a la tumba, que son como los antecesores, ¿no? De la economía circular. Y pues básicamente es cómo comunicar esto, cómo llevar estos conceptos hacia los tomadores de decisiones, hacia las industrias, y verlos como, comunicarlo como si fuera realmente una oportunidad de innovación, porque es algo bien interesante, ¿no? Todas estas áreas son oportunidades de innovación para las industrias o para las empresas, y finalmente también sensibilizar, lo quería agregar también desde el principio, que estos temas, esta pandemia, pues es el principio de una serie de problemáticas que se van a venir a nivel global, ¿no? Tenemos que entender que parte, o hay unas explicaciones sobre la pandemia que tienen que ver mucho con la pérdida del hábitat en muchas regiones, y bueno, estas consecuencias, o también va a haber consecuencias climáticas, van a generar procesos similares, ¿no? Entonces, si no hay un entendimiento del desarrollo sostenible, si no hay una comunicación y una adopción de estos modelos, yo creo que vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Al momento de que se presente y exista, bueno, se generen estas condiciones para pérdidas, ¿no? de empleo. Yo creo que la clave es comunicar, sensibilizar e implementar estos conceptos de desarrollo sostenible, que para mi punto de vista no se han implementado del todo, ¿no? Todavía no se han visto como tal. Terminan siendo para mí muchas veces como este tipo de simulaciones que le llaman greenwashing, que al final pues genera efectos negativos, ¿no? En el momento puede verse bien,
pero a mediano y a largo plazo pues generan efectos negativos. Y como sociedad civil, como organismo, pues lo importante es divulgar esto, ¿no? Divulgarlo y demostrarles que es una área también de oportunidad. Excelente, Néstor. Y aquí rescato lo que mencionabas. Ya podemos empezar a ver a través de estas participaciones la relación tan estrecha que hay entre los diferentes temas de desarrollo, ¿no? Mencionabas ahora el tema de la pandemia, que fue probablemente ocasionada por un tema de pérdida de medio ambiente, pérdida de biodiversidad, pérdida de hábitats naturales, cómo eso desencadena en un problema de salud, que desencadena en un problema económico, que desencadena en un problema de mayor desigualdad, y así todos empezamos a esbozar esta interrelacionalidad que hay entre los diferentes temas de desarrollo. Bueno, y por último, me gustaría pasarte la palabra a ti, Diego, para que nos puedas compartir tu perspectiva como economista. Sé que has estudiado mucho a las empresas familiares y a cómo diferentes políticas pueden fomentar o desincentivar su desarrollo. Por favor, Diego. No, muchas gracias, Kevin. Y a modo de, espero no ser repetitivo, ¿no? Pero creo que es importante hablar un poco de el efecto de la pandemia, ¿no? Y de qué efectos son antiguos, que ya los hemos vivido con otras crisis, y qué efectos son nuevos, qué es lo nuevo, ¿sí? Porque de esa medida podemos identificar a los actores a los cuales nosotros, como hacedores de política, como miembros del sector privado, nos tenemos que enfocar y luego establecer retos de política, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo viejo? ¿Sí? ¿Qué es lo común con otras crisis? Una de las cosas que vimos, que es súper triste, que es algo común, es que la gente más pobre es la más afectada, ¿sí? En abril de 2020 nosotros realizamos una encuesta de casi 200,000 personas en Latinoamérica, justo cuando empezaba la pandemia y las restricciones a la movilidad, y le preguntábamos a la gente si alguien de su hogar había perdido el empleo, y era impresionante ver cómo para la gente de menores ingresos, ¿no? la probabilidad de responder que sí era bastante grande, y a medida que uno se movía en la distribución de ingresos, la gente de mayores ingresos básicamente se veía no afectada. Eso es lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Son tres dimensiones que son nuevas. La primera es la clase media también sufrió, y sufrió bastante, ¿sí? No nos olvidemos que en Latinoamérica llevamos casi 30 años de caídas de pobreza, ¿sí? Pero en temas de desigualdad no ha pasado mucho en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué implica eso? Que tenemos una clase media vulnerable, llegó la pandemia, ¿no? Y gente que tenía un estándar de vida razonable pasó a caer debajo de la pobreza. La primera cosa nueva. La segunda cosa nueva es el tema del sector informal, ¿no? Ante una crisis económica, o por lo menos, digamos, cuando alguien pierde el empleo, y supongamos un empleo formal, siempre la informalidad aparece como ese colchoncito que te ayuda a obtener ciertos recursos, ¿no? Para conllevar la crisis. Durante la crisis de la pandemia, todos han sido afectados de alguna forma o no, y por lo tanto este colchoncito ha desaparecido, ¿no? Es más, este colchoncito, ¿no? El sector informal, ha sido bastante afectado porque muchos de esos trabajadores no tienen seguro de desempleo, entonces cayeron sus ventas, ¿no? Muchas de las empresas unipersonales o microempresas, como decía Giselle, ¿no? Se enfrentaron en un contexto donde la gente no estaba comprando, también se vieron afectadas, ¿sí? Entonces eso es también la parte que es nueva. La tercera parte que es nueva y que nos hemos dado cuenta, digamos, en las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Son las brechas de género, ¿sí? Ya antes de la pandemia, los mercados laborales penalizaban a las mujeres, ¿no? Vino la pandemia y pasó primero que los sectores de servicios, que tienden a estar más representados por las mujeres, fueron más afectados, ¿no? Y lo segundo, que estando dentro de la casa, las mujeres que fueron capaces de conservar su trabajo, trabajaron el doble, ¿no? Y muchas de ellas, ¿no? Pues, tuvieron que enfrentar la decisión de que, bueno, no perdí mi empleo, pero quizás tenga que renunciar porque tengo que hacerme cargo de la casa, ¿no? Eso, entonces, son tres grupos que creo que son nuevos, a los cuales nosotros nos debemos, ¿no? Y ese es el desafío, construir una economía más fuerte que tome en cuenta estos grupos. En términos de política pública, no hay recetas, ¿no? Y no hay los desafíos, como decía también Giselle, son bastante idiosincráticos, ¿no? Dependen del país. Pero algo que yo noté que es común y que podría ser un desafío de importante relevancia para el sector privado es el tema de la digitalización y el tema del acceso a recursos financieros, ¿sí? La pandemia nos ha forzado a hacer cosas que uno ni se imaginaba que podíamos hacer, ¿no? Hoy la mayoría de los eventos son virtuales, hace 2 años probablemente no. Y eso también lo que hemos visto en Latinoamérica en muchos países es que muchos países y muchos segmentos de la población que antes no utilizaban la tecnología la han empezado a usar, ¿sí?
Mucha gente empezó a usar pagos digitales, mucha gente ha empezado a utilizar aplicaciones y hace 2 años no veíamos eso. Entonces, lo positivo de la pandemia es que nos ha dado ese empujoncito hacia utilizar la tecnología y el desafío es entonces cómo poner esa tecnología, ¿no?, mediante asociaciones públicas y privadas al servicio de la gente. Y solo para terminar, un segundo desafío que es importante y muy relacionado a los temas que Luis, por ejemplo, tocaba, ¿no?, es el tema de los choques climáticos. La pandemia ha puesto en evidencia, ¿sí?, que muchos de los gobiernos no tenían los toolkits o las herramientas para ayudar a la gente de manera rápida, ¿sí? Pero lastimosamente la pandemia no es la última crisis que vamos a vivir, ¿sí? De aquí a unos años los desastres naturales se van a hacer más fuertes y los gobiernos y el sector privado tienen que estar preparados, ¿no?, para conllevar esas futuras crisis. Bueno, con eso termino por el momento. Gracias. Muchas gracias, Diego. Y creo que aquí tu respuesta nos puede servir mucho de puente para pasar a la siguiente pregunta. La segunda pregunta que quisiera hacer aquí a las personas de este panel es, bueno, tomando en cuenta y recordando que durante la pandemia los diferentes gobiernos en América Latina y en el resto del mundo buscaron rápidamente los mecanismos para responder a esta crisis sanitaria de COVID, para reactivar la economía lo antes posible y afectar a el menor número de personas. En muchos casos, estos mecanismos fueron a través de alivios económicos empresariales y a través de deuda fiscal para apoyar a la ciudadanía más vulnerable. Pero aquí justamente la pregunta es, ¿qué estrategias se deberían de tomar en cuenta para enfrentar estos retos, teniendo en cuenta especialmente a la ciudadanía más vulnerable? Aquí primero quisiera pasarle la pregunta a Mauricio Jiménez. Gracias, Kevin. Pues sí, no, muy interesante la intervención de Diego, realmente es muy acertada en términos del diagnóstico y una reflexión profunda. Yo pues como decía anteriormente, yo creo que lo que necesitamos es encontrar una visión común. Debe ser no solamente un reto, sino el marco estratégico de acción que tenemos que desarrollar. Una vez este propósito está establecido, deben empezar a darse sinergias de acción entre los temas, como se ha dicho, ambientales y sociales, de manera que se logre un impacto importante en el desarrollo de las comunidades menos favorecidas. Como todos sabemos, pues el sector privado no puede reemplazar al Estado, sin embargo, sí debe pues, tener un involucramiento en la identificación de soluciones estructurales en los procesos que pueda participar. Desde el sector privado, pues que es nuestro ángulo en este panel, el sector privado debe asegurarse la continuidad del negocio y entendemos perfectamente el tema de sostenibilidad en este sentido, a través del buen gobierno, las buenas prácticas de contratación, las buenas prácticas de negociación, en gestión y en mitigación de riesgos, de manera que se puedan ofrecer oportunidades asociadas a la productividad de las regiones. Creemos, como decía Luz María, la contratación de bienes y servicios locales en la cadena de valor es un aporte que creemos que es muy valioso. Se facilitan los procesos de formación que fortalezcan la competitividad de los mismos, es lo que tratamos de hacer en Frontera, y generar riqueza y generar empleo y emprendimientos, digamos, a nivel local, más allá de la actividad de petróleo, tratar de buscar un mecanismo sostenible de ingresos para las personas menos favorecidas y las comunidades que nos rodean. Pero adicionalmente también hay que seguir, en nuestra opinión, proporcionando ayuda de emergencia dadas las necesidades básicas y sentidas de las comunidades en donde la institucionalidad lamentablemente no ha podido llegar. Y esto debe ser entendido como un apoyo, no como una sustitución del rol del Estado, que es quien debe ofrecer soluciones estructurales. Pero sí, por ejemplo, en temas como el impulso a la vacunación, que es algo que se ha hecho en Colombia de manera muy determinada por parte del sector privado, y ayudas humanitarias, digamos, ya propiamente más inmediatas para la población vulnerable, es algo que el sector privado también debe estar haciendo. Entonces, nuevamente, pues la combinación del ámbito público y privado en consonancia a través de
estrategias conjuntas en un propósito común para lograr resultados que sean sostenibles. Increíble, muchas gracias, Mauricio. ¿No? Sí, esto que mencionas sobre la cooperación intersectorial, sector público, sector privado, también lo que mencionaba Luis anteriormente de incorporar a la academia, incorporar a organismos internacionales que también puedan trabajar en cooperación con sector público y sector privado para proteger a las personas más vulnerables en estos casos de crisis, de pandemia, es muy importante. Por aquí quisiera pasarle tal vez la palabra a Luz María Sea, también de Frontera Energy. Tal vez nos puedas dar una perspectiva desde tu rol como Chief Compliance Officer. Claro, Kevin. En realidad, estoy de acuerdo en que es importante que haya, al menos en una primera instancia, de manera inicial, actividad asistencial desde el gobierno y obviamente también desde el sector privado, porque la realidad es que ya las personas quedaron afectadas por la situación de la pandemia. Ya estamos en una circunstancia donde, en palabras tuyas, Kevin, los dejamos atrás. Entonces, cualquier ejercicio de reactivación económica requiere corregir en la medida de lo posible ese desafuero con estas medidas asistenciales, y para esto encuentro dos cosas supremamente importantes. Una, tener claridad y conocimiento de verdaderamente en dónde están las necesidades y en dónde un apoyo genera un impacto positivo, un impacto multiplicador y que, digamos, disminuya ese impacto negativo de esta situación. Y el segundo, creo yo, que es un control ciudadano alto ante, desafortunadamente, el incremento que ya lo hemos visto en muchos países, no solo en Latinoamérica, pero pues en nuestro caso creo que con gran énfasis en los casos de corrupción. Necesitamos que todos esos recursos que hemos visto de endeudamiento adicional de los estados, de mayor inversión fiscal, lleguen a donde deben llegar, y deben llegar de manera oportuna. Diego estaba mencionando algo que es supremamente importante, y es ampliar el acceso a medios digitales de los individuos y las personas. Yo tengo un ejemplo doloroso vivido en Colombia. Se hizo una gigantesca inversión en ampliar acceso a Internet en poblaciones rurales, y tenemos un grandísimo caso de corrupción durante la pandemia, millonario, multimillonario, y en este mismo ámbito, pero en un ambiente un poco más local en Bogotá, la alcaldía distribuyó computadores para todos los niños para que pudieran estudiar en casa cuando ya están abiertos de nuevo los colegios. El tema de oportunidad y de celeridad en establecer estas medidas es crucial para verdaderamente no dejar atrás a las personas. Y de nuevo, me reitero en el tema de control, obviamente desde las autoridades, pero también control social y ciudadano, para que no tengamos influencia de corrupción en estas medidas de apoyo y de reactivación. Excelente. También ahora, anteriormente se mencionaba por algunos de ustedes justamente este tema que, bueno, esta pandemia, esta crisis que nos trajo el COVID-19, pues es la crisis que nos ha tocado vivir ahora, en el 2020, en el 2021, pero esta no será la última crisis que enfrentemos. Vendrán cada vez más crisis. Y bueno, lo que vimos durante estos últimos 2 años fue que muchos de los países tomaron una postura de reacción frente a la crisis en lugar de una postura de prevención. También tomando en cuenta lo que ya decía Diego, de cómo estas crisis pueden y afectan a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, tienden también a incrementar la desigualdad y desigualdad de género. Quisiera regresarte la pregunta a ti, Diego. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias deberíamos de tomar para enfrentar estos retos en esta crisis y en futuras crisis para proteger a la ciudadanía más vulnerable? No, muchísimas gracias, Kevin. Son puntos súper importantes. Yo me voy a centrar un poco en dos frentes, ¿no? El tema de la digitalización y el acceso a servicios financieros, y el tema de cómo pensamos a futuro, cómo asignar recursos ante la inminente amenaza del cambio climático. Nuevamente, no porque creo que sean particularmente
importantes para algún país o no, sino porque simplemente creo que son el área común que veo en Latinoamérica, entendiendo que cada país tiene distintas necesidades, ¿no? Hay países con mucha informalidad, otros con menos, hay países donde las brechas de género son más grandes, otros donde no tanto, ¿no? Pero yo creo que es importante que los gobiernos y el sector privado, ¿no?, empiecen a trabajar juntos para asegurarse que esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de poner la tecnología al servicio de la gente, realmente haga que la tecnología no pueda ser aprovechada por pocos, ¿sí? Volviendo a lo que decía antes, algo nuevo también de esta crisis es que el sector financiero, a diferencia de las anteriores crisis que nosotros podemos recordar, no es parte del problema, ¿sí?, sino ha sido parte de la solución en esta crisis en particular. Y eso yo creo que es algo importante, o por lo menos tiene el potencial de ser parte de la solución. ¿Es esto difícil? Sí, seguro. Se necesita bastante coordinación. ¿Es esto posible? También, ¿no? Un ejemplo que nosotros siempre nos gusta resaltar en Latinoamérica, ¿no?, es el hecho de que la pandemia ha forzado, especialmente al inicio de los programas de asistencia monetaria del gobierno, ¿no?, a que los gobiernos trabajen con los bancos, porque, bueno, como gobierno durante el COVID no querías que toda la gente se vaya a aglomerar a un banco, ¿no? Entonces, varios países sí tuvieron asociaciones público-privadas con los bancos, ¿no? El caso de Colombia fue espectacular con el caso de Ingreso Solidario, ¿no?, donde el gobierno y los bancos aperturaron cuentas para que la gente que iba a recibir los beneficios la pudiera tener desde su móvil, ¿no? Eso fue muy, muy importante, y eso también genera un nuevo desafío que requiere una estrategia a nivel nacional y también desde el sector privado, ¿no?, que es, ahora tenemos muchos hogares que por primera vez tienen una cuenta de ahorros en su teléfono, ¿sí? Tenemos muchos hogares a los cuales, por ejemplo, campañas de educación financiera pueden ayudarles a usar esas cuentas de ahorros para ahorrar más, ¿no? Tenemos muchos hogares que tienen una cuenta bancaria en una región que ha sido tan golpeada por crisis financieras donde no hay confianza en los bancos, ¿sí? Especialmente la gente mayor no tiene confianza en los bancos, ¿no? Ahora tenemos esta oportunidad que de repente por la necesidad la gente abrió las cuentas, ¿no?, de construir esa confianza, y eso es un reto del sistema financiero, pero también de los gobiernos, ¿no? Y tercero, tenemos el reto de que toda la gente, ¿no?, que obtenga beneficios de usar esto, sea capaz de hacerlo, ¿no? Hay temas de conectividad que tienen que justamente discutirse entre el sector privado y el sector público, y bueno, ¿no?, esto nos trae una gran oportunidad y es importante tener esa simbiosis, ¿no? En el segundo punto, como tú decías, esta no es la última crisis, ¿sí? Lo que nos importa es llegar a la gente más vulnerable. Tenemos que salir de este enfoque reactivo a un enfoque proactivo. En el tema de las transferencias sociales o de ayuda del gobierno, ¿no?, es súper importante tomar en cuenta que hoy por hoy no estamos en 1980, donde no habían datos de la gente y el gobierno tenía que operar a ciegas, ¿no? Hoy hay una huella digital, por ejemplo, del uso de celulares, que se ha mostrado que predice cambios en el ingreso, ¿no? Hoy hay buros crediticios que procesan información de los préstamos, que también nos dicen algo acerca de qué personas están sufriendo choques negativos, ¿no? Hay imágenes satelitales para ver qué áreas son más vulnerables. Trabajar entre el sector privado, ¿no?, que genera toda esta información, y el gobierno que incorpora esta información para generar mecanismos de selección de beneficiarios dinámicos, ¿no?, creo que es algo importante que estratégicamente nos puede proteger contra futuras crisis, tomando en cuenta que el cambio climático seguramente nos va a traer choques que no esperábamos. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Importantísimo esto que dices sobre, pues, hacer más inclusiva esta nueva ola de digitalización, de inclusión al sistema financiero. Y bueno, aquí me gustaría también pasar a la siguiente pregunta tomando como referencia lo que mencionaba Luz María, ¿no? Y lo que mencionaba también Diego, esta nueva digitalización que nos trajo la pandemia sí o sí, que se ha tratado de expandir, de hacer inclusivo a más y más personas, también puede que muchas veces se vea frenada por casos de corrupción, como lo mencionaba Luz María Sea. Aquí también algo que vimos durante la pandemia es que pues había esta necesidad muy grande de estímulos financieros, de estímulos económicos para pequeñas y medianas empresas, protección al desempleo. Y muchas veces estos estímulos llegaban por
por tratar de mantener una especie de agilidad en estos procesos sin pasar por toda la debida diligencia, por todos los procesos de revisión, de control. Y bueno, ¿qué podemos hacer? La pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para asegurar que todos estos mecanismos de reactivación se puedan dar sin retrasar los procesos de reactivación económica, pero cargándolos de los componentes importantes de sostenibilidad e integridad? Aquí quisiera pasarle la palabra a Néstor para que nos pueda dar su perspectiva, por favor. Bueno, yo creo que una de las cosas que se podrían hacer es incentivar, ¿no?, los modelos de desarrollo que están alineados a la sostenibilidad, tanto de desarrollo económico como social. Digo, hay varios modelos. Es incentivarlos, ¿no? Primero, pues también de manera fiscal, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que de ahí podríamos partir. Otra cosa que yo creo que es muy, muy importante es la parte de la reglamentación y aplicación de la ley. Si bien, por ejemplo, en el tema de Juárez, en el tema de Chihuahua, hay algunos conceptos que están muy alineados a la sostenibilidad en materia de manejo de residuos, que le llaman, y creo que en Latinoamérica también, que es la responsabilidad extendida del productor, ¿no? De cómo las mismas empresas, de cierta forma, se hacen responsables de la disposición final de ciertos productos, sobre todo productos que generan impacto en el medio ambiente o en la salud pública incluso. Sin embargo, aunque está en la ley, aunque están en los reglamentos, no son aplicados, ¿no? No son aplicados. Y bueno, finalmente, pues este buen deseo y buena idea, porque es una muy buena idea, no se implementa y no se refleja en los beneficios en la comunidad. Yo creo que eso es muy importante, la reglamentación, la aplicación de la ley e incentivar estos modelos, ¿no?, de desarrollo sostenible, que ya los habíamos comentado, que viene desde la economía verde, desde el análisis de ciclo de vida, desde la ingeniería ecológica. Lo interesante de estos modelos es que estos ya incorporan muchas variantes ambientales, ¿sí? Tanto para prevención como para mitigación y como para adaptación. Estos modelos ya están diseñados para eso. Un ejemplo de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, el análisis de ciclo de vida ve el proceso, ¿no?, desde la extracción del material, pero no solamente ambiental. Si tú te vas estrictamente a medir el impacto ambiental, vienen áreas sociales, ¿no?, cómo tu producto está impactando en cierta comunidad al momento de extraer, ¿no? Es muy clásico en la extracción de minerales y demás, ¿no?, que generalmente se genera un impacto tremendo en el agua y tiene una afectación a la comunidad, y a la comunidad la vuelve más vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que tanto gobierno y también los bancos y también las cámaras y los organismos sociales incentivemos, ¿no? Como sociedad civil, nosotros lo que tratamos es incentivar esas buenas prácticas, detectarlas que están haciendo las empresas y, bueno, motivar, ¿no?, a eso. Yo creo que esas, digamos, sería para mí esencial para una reactivación y que sea más sostenible. Ahora, también partiendo de eso, de esos tipos de modelos, también consideran mucho la resiliencia, ¿no?, de las mismas economías, de las mismas empresas, de la misma sociedad, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque con los próximos problemas o las probablemente que nos van a acontecer ahora con los efectos del cambio climático, va a ser muy importante el factor de resiliencia. De hecho, ya hay muchos, al menos en Ciudad Juárez, hay un plan de acción climática que toma en cuenta este factor de resiliencia y busca que la sociedad, bueno, las comunidades, la economía y, bueno, diversas variables socioeconómicas, pues tengan mayor resiliencia a estos fenómenos, ¿no?, que incluso ya nos están afectando, ¿no? Olas de calor aquí en Ciudad Juárez son tremendas, sequías, bueno, un sinfín de cosas que nos están afectando. Entonces, yo creo que por ahí va.
por estos modelos, fomentar la resiliencia, los reglamentos, la aplicación de la ley e incentivar, ¿no? a las personas, a los grupos que están buscando estos modelos, que se están acercando a estos modelos. Porque si no hay un incentivo, incluso hasta fiscal, pues deja de ser atractivo y bueno, se van por otros lados, ¿no? Claro, concuerdo completamente. Aquí la resiliencia será un factor clave para poder enfrentar de mejor manera las futuras crisis, ¿no? Ahora estamos enfrentando una crisis de salud, pero vendrán crisis climáticas, crisis económicas, y la resiliencia será un factor indispensable para tomar esa postura más proactiva que reactiva ante estas crisis. Muchísimas gracias, Néstor. Y ahora quisiera pasarle esta misma pregunta a Giselle. ¿Cómo, desde tu perspectiva como compliance officer, hablando de estos temas de inclusión financiera, inclusión digital, podemos tomar a la integridad y a la sostenibilidad como valores para asegurar una ágil reactivación económica durante esta pandemia y tal vez incluso una mayor resiliencia ante crisis futuras? Gracias, Kevin. Creo que ahí, bueno, como habían comentado anteriormente, y creo que es algo bastante importante, es el tema de adaptarse, ¿no? De adaptarse a la realidad de los diferentes sectores. Creo que el tema de poder adaptarse a una realidad y poder tomar decisiones de acuerdo a esa realidad es lo que nos va a ayudar a sobrellevar, ¿no? Más que todo. Yo creo que dentro de los parámetros que normalmente se tiene tanto en lo que son servicios financieros, en banca, y más que todo es poder lograr esa bancarización, ¿no? Poder lograr esa bancarización, pero a través de que, yo creo que la mejor forma es de productos diseñados para los diferentes sectores, ¿no? O sea, no es lo mismo diseñar un producto para un área rural, justamente, que para un área urbana, para un tema de un microcrédito, que para un tema de una empresa o de una corporación muchísimo más grande. Yo creo que ahí el tema de poder adaptarnos y ver las necesidades que tienen los clientes de diferentes tipos de sectores es lo que nos va a ayudar, yo creo, mucho más a poder tener una agilización más. Y obviamente esto va de la mano, como lo mencionaban anteriormente, dentro de los procesos de las empresas, yo creo que es minimizar los tiempos, ¿no? Y esto se logra a través, hoy en día, de la tecnología, justamente poder minimizar los procesos también que se tienen dentro de las empresas y obviamente con todo el tema financiero y bancario, o sea, poder ayudarnos a través de la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología es un arma bastante importante en todo sentido y hoy más que todo para el tema de la bancarización, ¿no? Que nos ayuda mucho a poder tener y minimizar los procesos dentro de las empresas, dentro del sistema financiero para poder atravesar. Y esto también va ligado a un tema de la transparencia, de ver el tema de todo lo que es compliance, pero a nivel global dentro de las empresas. No verlo como simplemente un sector de control netamente, sino tiene que ser el apoyo a toda la empresa como tal. Creo que ese es el rol más importante de un compliance officer dentro de una empresa, indistintamente, bueno, acá Luz María me acotará, indistintamente del sector, puede ser un sector financiero, industrial, el que fuera. Creo que el compliance tiene que ser el apoyo para la parte del negocio, ¿no? Poder adaptarse también y ver la mejor forma de colaborar y de generar, digamos, estos controles sin que se llegue al desmedro del negocio como tal, ¿no? A afectar un negocio y poder más que todo lograr esa sinergia que tiene que existir, yo creo, entre generar un negocio dentro de la empresa y realmente poder tener ese apoyo de poder generar soluciones a través de justamente mantener el criterio de integridad, mantener el criterio de transparencia, de poder tener nuestro rol como compliance officer dentro de la industria para poder tener ese apoyo, ¿no? Creo que a partir de la pandemia y de todo lo que hemos ido generando en el día a día de todo el año en realidad que hemos pasado, es creo poder replantearnos, ¿no? Poder replantearnos dentro de las empresas, o sea, cuál va a ser el rol que vamos a figurar en este tema de transparencia, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que ha pasado en todas las industrias, es el tema de decir, necesitamos ser ágiles, necesitamos ser rápidos, pero existe un control el cual no lo podemos mitigar, no lo podemos, porque es demasiado estricto, es demasiado duro. Entonces, poder, yo creo, ahí concretar y realmente sentarnos y analizar
todos los pros y contras que podamos llegar a tener, ¿no? Y cómo minimizar el riesgo que se pueda generar en la industria a partir justamente de controles tal vez un poco más tecnológicos, no tanto manuales, que no demoren mucho tiempo, que puedan ayudar justamente al negocio como tal, ¿no? Entonces creo que parte de todo esto y de lo que queremos con el tema de integridad y con el tema de poder ir generando estas bases dentro de las empresas es poder llegar a concretar y hacer una sinergia, ¿no? O sea, hacer el apoyo en la empresa de poder generar mayor transparencia, menor corrupción, poder establecer los parámetros que necesitamos, siempre y cuando también no afecte al negocio. Creo que eso es bastante importante porque creo que es un vínculo bastante cercano el que tenemos el área de cumplimiento, los compliance officers, con el área operativa, con el área de negocio, para poder generar justamente, yo creo, una mejor resiliencia entre todos, ¿no? Tanto internamente como externamente en cuanto a lo que serían los clientes que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, Giselle. Me parece muy pertinente esta reflexión que hace sobre el rol del compliance en este tipo de estrategias de reactivación, de incremento de resiliencia, de pro de la integridad, ¿no? Es muy importante lo que mencionas. Muchísimas gracias, Giselle. Y solo para terminar con esta pregunta, me gustaría pasarle la palabra al doctor Mauricio Jiménez para que nos pueda compartir la perspectiva del sector privado. ¿Cómo la integridad juega un papel importante aquí? Gracias por el doctor Kevin, muchas gracias. Oyendo las intervenciones de los diferentes participantes, yo estaba ahorita pensando dentro de mi carrera, digamos, en el sector privado, he visto cómo a través del tiempo, si ustedes recuerdan, en los años 80, yo diría que ahorita estábamos diciendo que el tema sostenibilidad no es un tema nuevo, es un tema que en concepto, por lo menos mío, se ha venido agregando algunos elementos que ya venían dándose individualmente para agruparlos en una serie, digamos, de prácticas que le apuntan, digamos, al tema de desarrollo sostenible. En los 80s veíamos cómo pues, la agenda ambiental tomó mucha fuerza, en los 90s la agenda de derechos humanos, y todo esto, digamos, con la participación, como decía Néstor, de la sociedad civil, yo creo que fueron muy instrumentales para poner, digamos, en escena del sector privado parámetros, estándares, etcétera, que tenían que ir construyendo y respetando y de alguna manera alineando sus prácticas de negocio con ellos. Yo en este panorama que estábamos hablando, hemos hablado de desigualdad, de pobreza, de cambio climático, de pandemia, de corrupción. En todo ese panorama que tiene unos elementos, pues obviamente preocupantes, yo tiendo a ver esto como de alguna manera este tema de la sostenibilidad como el factor positivo que nos puede sacar adelante. A todos, digamos, otra vez aunando los esfuerzos sector público y privado, pero yo veo la luz de esperanza porque allí está el manual otra vez desde el sector privado de los temas que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlos, ¿cierto? Allí, sin ser exhaustivo, pues tenemos los temas de contratación pública, tenemos el tema de empleo digno, tenemos el tema de alianzas para lograr objetivos con el sector privado, tenemos temas que tienen que ver con la reducción de desigualdades, pararle, digamos, bolas, como decimos, a la vocación productiva de las regiones. Tenemos temas de consumo responsable con el medio ambiente. O sea, yo creo que hay una serie de prácticas que han venido madurándose, que han venido poniéndose de frente en el menú de intervenciones que el sector privado tiene que hacer, que son las que yo creo tenemos que adherirnos y sacar adelante. Es un proceso que desde el punto de vista de alineación, no solamente de las diferentes compañías del sector privado, sino sabemos que de los países toma tiempo porque hay todavía, digamos, prácticas que están muy salidas digamos, del redil, pero yo tiendo a ver que esta es la ruta, ¿no? La ruta de integridad, la ruta de cuidado del medio ambiente, la de empatía, de todo lo que nos produce, digamos, como menú los objetivos de desarrollo sostenible está ahí, y yo tiendo a ver el vaso medio lleno en que es por ahí que podemos salirnos de estos retos que tenemos enfrente. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias por esta interesante perspectiva.
Y bueno, ahora para cerrar el panel me gustaría que pudiéramos concluir con una última pregunta. Ya hablamos de inclusión en temas digitales, financieros, económicos, reactivación económica sin dejar a nadie atrás, el valor que tiene la integridad en todos estos procesos. Y ahora quisiera hacerle esta pregunta a Luis. Luis, parte de toda esta reactivación económica debe estar orientada justamente a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ¿no? A generar tejido social a través de tal vez el desarrollo urbano. ¿Qué planes y acciones tú crees que deberían de ser ejecutados para cumplir con estos objetivos? Ok, muy bien. Sí, bueno, en ese sentido, y si me permiten, me gustaría poner primero un poco en contexto algunos datos o para tener esa referencia del por qué es importante contar con planes de desarrollo urbano que sean adecuados. Partimos del dato de que alrededor del 50% de la población mundial actualmente vive en ciudades, ¿no? Y esto se espera que para 2030 lleguemos hasta un 60%. ¿Y esto qué conlleva? A que haya una necesidad de crecimiento del entorno construido y por ende un incremento en las actividades constructivas. Por un lado, esto va a tener varios beneficios, ¿no? Del lado económico, pues la inversión y crecimiento de puestos de trabajo. Además, se estima que en América Latina alrededor de un 5% del PIB total al 2016 correspondía a este sector de la construcción. Por otro lado, tenemos la generación o el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que, bueno, por el acceso a infraestructura y acceso también a servicios básicos, ya sea hospitales, carreteras, escuelas, espacios públicos, etcétera, ¿no? Hay una necesidad de seguir aumentando o seguir cubriendo esa demanda de servicios, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que si por un lado vamos a tener ciertos beneficios económicos sociales, también viene de fondo un dato que me voy a enfocar mucho en lo ambiental, que también es un poco el área que más me desarrollo, y que muchas veces dejamos detrás, ¿no? Y es que en general las actividades constructivas son las que generan el mayor impacto de todos los sectores económicos, ¿no? Alrededor de un 50% de la extracción de materias primas, un 50% del uso de energía, 25% del uso de agua y además 40% de la generación de residuos. Es decir, el sector construcción genera la fracción de residuos más grande de todas las fracciones, de uso mayor que los domiciliarios. Y además, en conjunto, tanto actividades constructivas como los sistemas de movilidad, uso de edificios, representan un 70% de las emisiones de carbono. ¿Y esto a qué va ligado? A que los niveles de contaminación que se tienen actualmente en las ciudades están incidiendo directamente en la calidad de vida de las personas por el deterioro de su salud. Se estima que alrededor de un 90% de las personas que vivimos en ciudades respiramos aire que no cumple con la calidad. Entonces, esto lleva asociado una serie de problemáticas, ¿no? Como les decía, sí que es un gran proveedor de calidad de vida, pero a la vez hay ciertos efectos que nos están contrarrestando ello, ¿no? Entonces, para ello, creo que es muy importante considerar dentro del diseño de estos planes un pensamiento sistémico, es decir, que consideremos los efectos de la acción que estoy proponiendo, qué efecto va a tener en otros sectores y en otras etapas del ciclo de vida de ese modelo que vamos a tener. Eso con el enfoque tanto de modelo de desarrollo urbano, pero también de la industria constructiva. Es decir, que un mayor enfoque en las actividades previas a la implementación de las acciones para garantizar una disminución de los impactos ambientales que va a haber por un lado, pero también que nos vaya acompañado a generar condiciones de beneficio social y beneficio económico. Y ahí me gustaría mucho incluir, bueno, algo que han ido repitiendo los ponentes, y es la necesidad de esa inclusividad, ¿no? Que en toda etapa de diseño garanticemos que tanto ambientalmente estamos generando condiciones que van a ser de menor impacto, pero van a ir ligadas a mejorar las condiciones de inclusividad. Increíble, Luis. Muchísimas gracias por esta participación. Creo que aquí podemos cerrar el panel con esta última reflexión de Luis,
tomando en cuenta todo lo que se mencionó acerca de la importancia de la sostenibilidad, de las acciones de largo plazo, de la inclusión digital como financiera, de tener esa perspectiva de género también en la forma en la que creamos resiliencia para las futuras crisis. Y bueno, y aquí nos estamos dando cuenta de todos los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que llegamos a mencionar y a abordar durante esta sesión y cómo todos y cada uno de ellos tiene una relación, ya sea directa o indirecta, con la integridad empresarial, la prevención de la corrupción y las prácticas éticas y transparentes, tanto en empresas como en gobiernos y en sociedad civil. Así que pues aquí yo les agradezco muchísimo a las y los panelistas por todas sus intervenciones y es mi honor pasarle la palabra a Gustavo Glasser. Antes de pasarle la palabra para que Gustavo pueda hacer estas pues reflexiones de cierre del panel, me gustaría presentarlo un poco más detalladamente. Gustavo es un hombre transgénero que ha enfrentado muchos obstáculos para ingresar y comenzar a trabajar en el mercado de las tecnologías de información. Él comenzó su carrera como gerente de restaurante y al darse cuenta de las oportunidades que existían en el mercado laboral de la tecnología, él construyó su propio camino superando muchísimos desafíos. Hoy en día, Gustavo es CEO de una empresa brasileña llamada Carambola. Es una empresa que capacita a personas en temas de tecnologías de la información para incluirles en el mercado laboral. Hasta ahora, Carambola ha capacitado a más de 220 personas en Brasil. Y por toda su labor a través de Carambola, Gustavo ha sido premiado como el emprendedor social de 2019 por Folha de São Paulo, una de las mejores empresas de medios de Brasil. Entonces, pues me da mucho gusto pasarle la palabra a Gustavo. Gustavo estará haciendo su intervención en portugués, pero aquí contamos con una traductora que nos estará haciendo la traducción para que podamos entender sus reflexiones. Adelante, Gustavo, y bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Es un gusto estar aquí con ustedes. Me gustaron mucho los análisis de un contexto un poco diferente quizás de la actuación que tengo en Brasil. Mi trabajo está muy enfocado en la empleabilidad directa de las personas. Yo tengo una empresa cuyo enfoque está en ser una empresa de impacto social. Nuestro negocio es generar impacto social. No somos una ONG, pero actuamos como una empresa que tiene como principal función generar negocios e impacto social en la sociedad. Esto nos ha causado una reflexión en un contexto de provocación también para los demás negocios y nos hemos posicionado mucho en el sentido de no solo carambola, es decir, no hay negocios de impacto social. Todos los negocios son negocios de impacto social y este enfoque ha funcionado mucho como provocación cuando se mira el escenario, por ejemplo, de Brasil, en que hay grandes negocios que concentran un enorme volumen de riqueza y de trabajo y de poder dentro del país y que estos negocios son los mayores negocios de impacto social del país, pero que no se entienden cómo. Nuestra provocación está mucho en el sentido de cómo provocar los negocios para que se entiendan como parte independiente de lo que haga, sobre todo los grandes negocios como parte de un motor de una sociedad que genera trabajo, empleo y que tiene que responsabilizarse por la distribución de ingresos y trabajar en las partes más vulnerables de la sociedad. Brasil tiene un contexto gravísimo porque aparte del ámbito político que es catastrófico, lo que estamos viviendo es un país con dimensiones continentales en donde una gran parte, el 50% de la población brasileña no tiene acceso a saneamiento básico. Estamos hablando de una gravedad muy grande para trabajar sobre todo en la tecnología, que es mi negocio, la inclusión de la tecnología. Hemos utilizado mucho la provocación de cómo
nosotros incentivamos a las empresas a ser responsables por el proceso de formación de las personas y no dejarlo solo como un rol del gobierno. La educación no es solo un rol del gobierno, pero las empresas no pueden contratar a profesionales para el mercado de tecnología. Tiene una escasez de plazas enorme. ¿Y por qué las empresas no se responsabilizan por estos procesos? Sobre todo las grandes empresas que concentran una gran cantidad de dinero y poder. Así que la provocación que hacemos es cómo generar mecanismos para que estas empresas puedan tener retorno también económico con esta formación. Hemos podido mostrar que la manera como se genera este modelo puede generar una sostenibilidad económica también para los negocios al apropiarse de este proceso de inclusión y formación social, y cómo trabajamos en esto junto con las empresas para que se responsabilicen del proceso de formación para cubrir estas plazas con personas, mejorando la calidad de la base de la pirámide de profesionales del país que tiene una situación de vulnerabilidad muy grande y que ha empeorado mucho con la pandemia, porque si ya no teníamos agua, imagínense si hablamos de Internet y energía eléctrica para incluir a las personas dentro del mercado de tecnología. Entonces, nuestro trabajo está mucho en mostrar el retorno social sobre la inversión y provocando a las empresas a entender que hay un retorno social sobre la inversión que se puede medir y que puede generar un factor para provocar no solo el poner a los negocios en una balanza, digamos así, diferentes, no solo enumerar los negocios por su calidad, los que están más cotizados en la bolsa, pero que tienen un impacto económico y social muy negativos en la sociedad y que están muy bien cotizados en la bolsa de valores. Y cómo nosotros como sociedad podemos crear un componente para equilibrar esto. ¿Cómo es que nosotros creamos un coeficiente que pueda mostrar que bien, esa empresa genera mucho retorno a los accionistas, pero genera un impacto social y ambiental gravísimo? ¿Y cómo podemos crear esto como un componente para que nosotros como sociedad pongamos esto dentro de las empresas para equiparar y reclamar a esas empresas? Ok, este coeficiente no puede ser tan bueno, esto lleva su resultado muy abajo o muy hacia abajo y esto hay que hacer de manera quizás se ha hecho de una manera más agresiva. Nosotros no podemos seguir viviendo en la desigualdad social que tenemos hoy. Esta concentración debe cambiar. Y todas estas reflexiones que hemos tenido aquí ahora me hicieron pensar que nosotros tenemos que trabajar juntos como sociedad para crear estos componentes y tener mecanismos para reclamar esto a las grandes empresas, hablar de conformidad, de ESG, de empresas o no importa la empresa, pero no separar como empresas de impacto social como algo que esté fuera de los negocios. Todas las empresas son empresas de impacto social. Y entonces, ¿cómo nosotros reclamamos eso y creamos mecanismos para poder medir los impactos negativos de estas empresas y que después otros negocios tienen que ir a arreglar lo que hicieron? Entonces, en el corto plazo o a corto plazo, esta empresa está muy bien cotizada en la bolsa de valores, tiene resultados positivos, pero en 10 años tendremos que correr para corregir el impacto climático y social que han producido estas sociedades, estas empresas. Tenemos que empezar a pensar en este camino ahora. Muchísimas gracias, Gustavo, por estas reflexiones tan profundas, tan importantes, que sirven de gran manera para cerrar este panel con broche de oro. Aquí, pues bueno, yo quisiera, antes de despedirme, antes de cerrar esta sesión, quisiera pues dar un especial agradecimiento a las y los oradores, a los panelistas de esta sesión, a Diego, a Giselle, a Mauricio, a Luz María, a Néstor, a Luis. Muchísimas gracias por sus tan interesantes reflexiones, perspectivas. Creo que aquí creamos un panel súper rico que
trajo perspectivas de toda la región, de diferentes experiencias, entonces pues se los agradezco muchísimo. También aquí aprovecho para agradecer a las organizaciones que estuvieron detrás de esta sesión, a la Cámara de Comercio Boliviano-Alemania, la HK Bolivia, también a la empresa Frontera Energy de Colombia y al Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible PERSE, desde Chihuahua, México. Muchas gracias también de nuevo a las personas que nos apoyaron desde estas organizaciones para la creación de este evento. Muchísimas gracias a Ana Lucía, a Berta, a Carol, a Isis, a Elba, a María Carolina y a todo su equipo. Y bueno, también les agradezco a todos ustedes que estuvieron presentes en esta sesión, a las y los participantes. Les invitamos a continuar la conversación de lo que se platicó el día de hoy en redes sociales con el hashtag IntegridadIODS, numeral IntegridadIODS, ahora se lo están poniendo por ahí en el chat. Y bueno, también aprovecho estos últimos minutos para platicarles que les compartiremos una encuesta en el chat que les pedimos de favor que contesten, ya que su retroalimentación nos ayuda enormemente a mejorar nuestra oferta de eventos, nuestra oferta de herramientas para nuestra red y para nuestro público. No les tomará más de 2 minutos hacer esta encuesta y se los agradeceríamos mucho. Y bueno, antes de cerrar, quisiera pues solamente platicarles sobre los eventos que vamos a tener durante la semana regional. Como saben, tenemos 12 sesiones paralelas. Este bloque de este horario del martes 26 de octubre fueron las primeras 2 sesiones paralelas. Ahora en media hora comenzará otras 2 sesiones paralelas. Una es un conversatorio entre empresas para hablar de cómo la integridad empresarial favorece el desarrollo. Y la otra va a ser una sesión enfocada en 3 países, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y esta sesión va a llevar como título Acciones colectivas e integridad sostenible, desafíos y oportunidades en la agenda de integridad de Argentina, Paraguay y Uruguay. Igualmente les compartiremos aquí en el chat pues el calendario de eventos. Como saben, hoy es el primer día de nuestra semana, pero también tendremos eventos el día de mañana, miércoles 27 y el jueves 28. Todavía tendremos algunas sesiones sobre género e integridad, sobre cambio climático e integridad. Están todos y todas invitados a sumarse a cualquier sesión que sea de su interés. Y pues bueno, les agradezco una vez más por su atención y pues bueno. Les deseo a todos un excelente día, una excelente tarde y una excelente semana. Un saludo desde la Ciudad de México. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.